Bueno, vamos a continuar con nuestro programa científico. Voy a invitar nuevamente al profesor Levin Martínez, que ya nos deleitó con un par de conferencias. Nos va a hablar ahora sobre PET-PSMA, usos actuales y futuros, 10 años de experiencia. Seguramente nos sacará muchas dudas con respecto a sus indicaciones, con respecto a cuándo pedirlo, si sirve para detectar tumores resistentes a la castración no metastásicos, metastásicos. Lo van a acompañar en la mesa como moderadores el doctor Alberto De Parchi, el doctor Enrique García Penela, el doctor Nicolás Llantorno. Profe. Gracias. Bueno, esta es la última presentación, así que nuevamente agradecer no solo a las autoridades, sino a los amigos que me acompañaron en estos días. La verdad que han sido todos demasiado importantes en mi vida en el último año, así que gracias a todos. Esta charla probablemente la tendría que dar alguien que hace medicina nuclear. ¿Y por qué los urólogos vamos a dar una charla de esta? Pues porque una cosa es el estudio y otra cosa es cómo eso impacta en nuestra parte clínica. Y eso es lo que yo quiero analizar. Yo quiero analizar es saber si estos estudios impactan o no impactan, si nos ayudan o no nos ayudan. Y eso es lo que vamos a tratar de ver a través de 10 años haciendo sin conflicto de intereses. Estos son los escenarios que nosotros tenemos hoy para analizar. El primero es en el diagnóstico inicial, previo a la biopsia. El segundo es en la estadificación, en el alto riesgo. La recaída bioquímica es probablemente el más conocido y el más aceptado. El estadio resistente a la castración M0, una sola diapositiva, creo que eso está fuera de duda. Y después creo que lo más novedoso y lo que viene es la posibilidad de nosotros tratar estos enfermos con una herramienta no quirúrgica, pero que parece responder muy bien. Globalmente nosotros tenemos una experiencia de unos 2.500 PET. Mis residentes, como siempre, han trabajado, analizaron unos 1.500 y obtuvimos casi 1.000 PET que pudieron responder, que pudimos obtener datos, y es un poco lo que estamos presentando hoy. Para los que no saben, Uruguay tiene lo que se llama un Fondo Nacional de Recursos, que a todos los uruguayos que trabajamos legal nos descuentan un poquito del sueldo. Y ese dinero va a un fondo. Y ese fondo cubre medicina de alto costo. Cubre cirugía cardíaca, cubre diálisis renal, en una época cubrió litotricia, cubre trasplante y cubre el PET-PSMA. Es decir, no tiene costo ni para las instituciones ni para el enfermo cuando está dentro del protocolo. Eso es importante para poder hacer número en un país que somos 3 millones. Y eso hace también que nosotros tengamos más o menos 1/3 en cada indicación, porque lo tenemos en recaída bioquímica, lo tenemos en pacientes progresados y lo tenemos en diagnóstico de estadificación. Es una realidad que no es extrapolable al resto del mundo, reconozco, pero bueno, es una de las pocas cosas que nos permite a veces tener número en un país tan chiquito. Y este fue uno de los primeros trabajos, primer escenario. ¿Hay lugar para el PET antes de la biopsia, solo PSA de riesgo? ¿Será que el PET va a detronar la resonancia? Bueno, esto no es nuevo. En la revista americana de radiología hace ya 5 años, ellos realizaron una evaluación de cuál sería el rendimiento de la resonancia, del PET o de fusionar PET-resonancia. Y claramente los resultados son mejores, porque vuelvo a lo mismo. Si sumamos drogas, generalmente obtenemos mejores resultados. Si sumamos imágenes anatómicas y funcionales, vamos a tener mejores resultados anatómicos. Y si fusionamos 2 imágenes y las 2 tienen funcional, seguramente nos va mejor. En el 2019 este trabajo después fue publicado en el 2020. Esta es una pequeña serie en Estados Unidos que, fíjense, los pacientes a la izquierda, todos eran PSA de riesgo, todos tenían biopsia negativa, todos tenían resonancia, normales o patológicas, pero todos biopsiados. Ninguno tenía cáncer de próstata. Tomaron un grupo de 50 y pocos pacientes, le hicieron PET. Estamos hablando de las mejores herramientas que tenemos hasta ahora, que es PET y resonancia y PSA de riesgo, con biopsia. Bueno, encontraron, fíjense ustedes, en 54, 33 cánceres que habían pasado desapercibidos por lo que era hasta ahora lo mejor que teníamos. Y como si fuera poco, la mayoría de esos cánceres eran Gleason 7 o más. Es decir, que hay algo que empieza a mejorar.
Y después aparecieron otros trabajos, ¿y qué empezaron a hacer? Empezaron a decirnos, el SV tiene que ver, yo le hago un PET, y si tiene un SV de tal valor, tiene más chance de tener cáncer y de tener Gleason 7 o más. Y ese punto de corte del SV empezó a andar alrededor del 5. Poco más, poco menos, pero alrededor del 5 empezó a verse que ya no solo ofrecía imagen, sino que ofrecía la posibilidad de asociar con Gleason alto. Y después siguieron apareciendo estudios que fueron midiendo las biopsias negativas, las biopsias positivas, el valor, el rendimiento, siempre ligado al SUV. Y ese número 5 se empezó a mantener. El número 5 parece que es la clave. Y como si fuera poco, nos complican la vida e inventan un score parecido al PIRAT. Y lo hacen en el PET. Y cuando comparan esto con el PIRAT y la resonancia, parece que también gana. Entonces, al final la conclusión es que probablemente, usando el PET, usando el score de PET, usando el valor del SUV y por el volumen, la densidad, nosotros podremos mejorar el diagnóstico inicial, seleccionar mejores biopsias y encontrar cánceres que se nos podrían pasar desapercibidos, sobre todo si son Gleason 7 o más. Esto es muy inicial. Nosotros al principio se hizo una experiencia, nosotros podemos hacer fusión de resonancia con PET, hacemos una fusión de imágenes y después una biopsia transrectal cognitiva con esta función de imágenes y se probó en 8 pacientes la facilidad de hacer esto y ahora que empezamos un programa que se llama el programa próstata, nosotros vamos a tener 10 cupos por mes para hacer PET en pacientes con cáncer de próstata. Así que a lo mejor dentro de un año yo les puedo contar cómo nos va cuando pedimos PET solamente con PSA de riesgo. Entonces, yo creo que no hay duda de que el PSMA puede mejorar el resultado de la resonancia, eso ya está probado, que un SUV de más de 5 podría ser indicador de cáncer y de cáncer mayor a ISUB2 o igual, que el uso del nomograma para PET sumado al volumen y al SUV optimiza el rendimiento de las biopsias, pero hay que ser claro que a pesar de todo esto, hoy por hoy, no está avalado para el uso en la práctica clínica, pero la pregunta que yo siempre me hice, como me hacía en el 2015, cuando nosotros teníamos PET-PSMA y los americanos no lo tenían, si no era solamente cuestión de tiempo, y el tiempo nos dio la razón. Otro escenario es la estadificación en alto riesgo. Bueno, una cosa es que un estudio sea mejor que otro, y otra cosa es que eso después nos vaya a cambiar en algo lo que nosotros hacemos. Por eso estas son las preguntas que se planteaba todo el mundo y que nos seguimos planteando, es si cuando cambiamos una imagenología convencional por PET-PSMA, nosotros estamos viendo los mismos enfermos o estamos viendo otros enfermos. La verdad que ya mostró bastante el profesor Lima, hay bastante evidencia de que la estadificación por PET es mejor. La estadificación es mejor que con imagenología convencional. Eso no hay duda. Lo es en lo ganglionar, lo es en lo sistémico. Si eso después se traduce en otra cosa, es diferente, pero no hay duda de que es mejor. Y llegó lo que todos esperábamos, que era el propio PSMA. Yo cuando tengo esto de Rocky, porque yo creo que la mala suerte que tuvimos fue de tener esto en el hemisferio sur y no tenerlo en el norte. Y entonces el PET-PSMA se debe haber sentido como Rocky porque le pegaban de todos lados. Si ustedes agarran un Journal of Urology de antes del 2020, prácticamente no publicaban nada de PSMA, porque no lo tenían. Hoy día, 4 o 5 de la parte oncológica son sobre este tipo de estudios. ¿Qué cambió? Que los americanos accedieron a esto. Y a partir de ahí empezó la gran revolución. Entonces, no hay ninguna duda de que es un estudio, y fíjense que esto fue después corroborado por otros estudios. Este es un metaanálisis que ya hablamos de 2.300 enfermos, no estamos hablando de series chicas, 200, 300. Fíjense, comparado con resonancia, enfermedad extraprostática, 80 versus 50. Vesículas seminales comprometidas, 70 versus 50. Ganglionar, 70 versus 40. ¿No? Entonces, óseo o sistémico, 98-73. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo estadifico mejor un enfermo?
Si nosotros creemos que a veces la linfadenectomía, sin estar probada, que tenga beneficio en sobrevida, claro, creemos que es el mejor método y aceptamos y reivindicamos una actitud intervencionista, ¿cómo no lo vamos a reivindicar en un estudio no invasivo? Me parece poco lógico de sostener. Incluso ya en el 2020, las guías empezaron a ceder y a admitir hace ya 3 años la posibilidad de que este era el mejor estudio de imágenes que teníamos para estadificar. Nosotros tenemos 165 pacientes, todos con imagenología convencional, y nuestras cifras andan más o menos como la de la literatura. Nosotros tenemos un 30% de enfermos que dejan de ser de alto riesgo por imagenología convencional. En nuestras manos 35% de esos enfermos pasan a ser N o M positivo. Después tendremos que sentarnos a discutir qué hacemos, pero no hay ninguna duda de que los estadificamos mejor. No todo lo que brilla es oro. El PSMA es altamente específico, pero no es 100% específico. Yo ya tengo pacientes con enfermedad de Payet y tengo un paciente de cáncer de riñón, diagnosticado en metástasis con biopsia, cáncer de riñón, células claras por PET-PSMA con galio. Entonces, el galio, que es lo más usado, puede tener algún falso positivo, no es frecuente, pero no nos podemos olvidar que a veces puede pasarnos esto. Entonces, en estadificación creo que es superior a la imagenología convencional, eso es un hecho, no se puede discutir, que es un nuevo escenario porque todos los estudios que nosotros tenemos hasta ahora, la enorme mayoría de los ensayos clínicos son todos con imagenología convencional. Entonces la toma de decisiones se basa en imagenología convencional. Seguramente ahora que los americanos hacen esto, vamos a empezar a tener muchísima más posibilidad de que los ensayos clínicos sean con las nuevas imágenes. Y la duda está en saber si yo mejoro sobrevida, mejoro resultados, o lo único que hago es un fenómeno Will Rogers de seleccionar mejor el grupo de pacientes que voy a tratar y entonces me va a ir mejor, porque voy a incluir pacientes de mejor estadio en los grupos y eso me va a mejorar, no necesariamente por el estudio, sino por la forma en que se presenta la muestra. Y vamos a ver después que esto empezó con colina, siguió con PSMA y ahora tenemos varios PSMA. O sea, los marcadores también van evolucionando y en unos años seguramente vamos a tener marcadores más baratos, más específicos y más sensibles. Yo creo que en este escenario el uso clínico debe de ponerse en marcha, como lo decía Pompeu, no hay duda que hay que estadificar estos enfermos hoy con imagenología moderna. Entonces, repasando esto, ¿en qué paciente yo puedo usar en mi práctica clínica antes del diagnóstico del tratamiento? Pacientes con alta sospecha, resonancia y biopsia negativa. ¿Pueden ser candidatos a un panel genético? Sí. ¿Pueden ser candidatos a rebiopsias? Sí. ¿Pueden ser candidatos a cambiar transrectal por transperineal? Sí. También podrían ser candidatos a PET fusionado con resonancia. Otro escenario, estadificación de pacientes de alto riesgo previo a la cirugía, yo creo que sí, en lo personal lo uso en forma sistemática. Y la radioterapia, esto lo vamos a analizar después. Antes de la radioterapia, ¿no deberíamos también solicitar? Hay evidencia suficiente de que así como nosotros cambiamos la conducta quirúrgica en un 30% de los enfermos, los radioterapeutas también tienen que cambiar el campo de irradiación. Y captan mucho más enfermos potencialmente curables que si hacen la radioterapia guiada por imagenología convencional. Por lo tanto, son 3 escenarios que yo creo son factibles de llevar a la práctica diaria. Otro escenario es el de la recaída. Este quizá es el mucho menos controversial. Desde el año 2019 los australianos ya fijaron cuáles eran las indicaciones. Creo que todo el mundo maneja, todas las guías lo manejan hoy en día. Creo que lo importante es esto, yo voy a hacer un PSMA porque quiero saber si tengo que irradiar o no irradiar el enfermo, si tiene una enfermedad sistémica, si tiene una enfermedad local. Y a su vez, hoy día, lo ideal sería que este estudio me mostrara eso con un PSA realmente bajo para hacer un rescate ultra precoz o precoz. Los mejores resultados parecen que van por ahí. Bueno, la literatura dice esto,
Estos son dos grupos grandes, el de Farolfi y el de Jeremy Calais, y aparentemente con un PCA de 0,5, que sería ideal hacer un rescate con un PCA por debajo de este valor, la mitad de los enfermos serían positivos. Mi experiencia no es tan así. Nosotros tenemos más negativos con el PCA bajo, más negativo que esto. Estamos en el 60% de negatividad cuando el PCA es muy bajo. Por lo tanto, la verdad que uno se desilusiona un poco porque lo pide con 0,20, 0,30 y a mí 6, 7 de cada 10 me están viniendo negativos, entonces sigo teniendo que tomar la decisión en los parámetros clásicos, los parámetros de anatomía patológica, tiempo de recaída, doubling time, perfil, porque con el PCA muy bajo en lo personal el PET no me está ayudando demasiado. Sí, a medida que sube el PCA. Ahí quizá nosotros no llegamos a rescatar el enfermo en el mejor momento, quizás somos un poco menos efectivos, pero también acá nosotros podemos esperar y ahorrarnos tratamientos locales que no sean necesarios cuando la recaída es sistémica. Y lo que yo les decía, ¿qué pasó cuando, ahora que sabemos que tenemos que pedir el PET y que tenemos que pedir el PET con PSMA, esto impacta en la toma de decisiones? Bueno, dos estudios similares en el sentido de vamos a planear una estrategia con imagenología convencional y después vamos a ver qué cambia la estrategia. Ya lo dijo Pompeo, nosotros más o menos 1 de cada 3 enfermos vamos a cambiar la estrategia si nosotros usamos imagenología de nueva generación. Por lo tanto, no es solo diagnosticar mejor, es impacto en la conducta. Y lo que les comentaba, ¿no habrá que revisar los criterios de Phoenix de recaída? Ustedes fíjense que tomaron un grupo de pacientes que tenían los criterios clásicos y ninguno estaba recaído. Habían sido tratados con radioterapia, estaban todos curados con la radioterapia por criterio de Phoenix. Miren, 84% cuando le hicimos PSMA, estos enfermos no estaban curados. Entonces, yo creo que la imagenología no solo va a revolucionar la posibilidad de cirugía más precoces, linfadenectomía más dirigida, ir a buscar a lo mejor ganglios que no vamos a buscar habitualmente si creemos que tenemos un beneficio, también a los colegas radioterapeutas les va a permitir mejorar los campos de irradiación y ser mucho más efectivo a la hora de lograr curación con radioterapia. Pero la cosa se complica un poquito más y tenemos que saber 2 o 3 detalles. ¿Qué usar? ¿Colina o PSMA? La verdad que la publicación nuestra, la de la izquierda, nosotros usábamos colina hasta el 2015, a partir del 2015 usamos sistemáticamente en todos los enfermos los dos. Del 2016 para adelante no usamos prácticamente más colina, el PSMA se instaló como el gold estándar. Pero la cosa no es tan fácil porque ahora lo que tenemos son muchos estudios que comparan distintos radiotrazadores de la nueva generación. Y esto es bueno porque vamos a ir mejorando. Y entonces los estudios comparativos parecen señalar que galio y la nueva vedette, que es el 1007, parecen no ser muy diferentes. El 1007, al igual que el galio, parece ser superior a la fluorcolina. Y el 1007 parece tener una ventaja sobre el galio, y es que capta bastante mejor Gleason 6. Entonces yo puedo encontrar recaídas a lo mejor de tumores que eran tumores Gleason 6 o 7 de 3+4, que a lo mejor se comportan biológicamente similar, que podían no tener mucha afinidad por el galio. Parece que con el 18F1007 tienen mayor afinidad. Nosotros tenemos unos 300 pacientes en recaída bioquímica y también estamos más o menos igual en el global que la literatura. Pero lo que yo les decía, miren la barra de la izquierda. Cuando yo tengo que usarlo con PCA de 0 a 1, y probablemente si yo tuviera más registro de datos me da la impresión que todavía tengo menos PET positivo con PCA bajo. Estoy un poquito por arriba de lo que dice la literatura. Entonces, en recaída bioquímica, si bien el valor del PCA con el que hay que pedirlo no está claro, la literatura dice que con un PCA de 0,5 la mitad de los enfermos van a tener un PET positivo. Yo no tengo un número tan alto. Y si ese PCA crece, inevitablemente crece la posibilidad de positividad al punto que con 2 nanogramos puede alcanzar hasta el 80%. La verdad es que no tiene indicación hacer PSMA en el que yo solo voy a observar. Esto estaba desde las guías del 2019. Si yo voy a tomar una conducta, sí. Si solo lo voy a observar y ver, lo observo y lo observo con PCA. No preciso gastar en esto. ¿Qué
Es imperativo, yo creo, hoy en día, en pacientes que recaen y que yo voy a hacer terapia de rescate. Yo me tengo que asegurar que lo que vaya a rescatar es lo único que hay. Y es el mejor método para definir eso. Habíamos dicho que habíamos dejado de usar colina, y la verdad es que el PSMA es superior, pero hay varios trabajos que muestran que si el paciente viene al consultorio y tiene un PSA arriba de 3, 4, dependiendo de los estudios, y no tiene acceso a PSMA o es más caro, la colina está de vuelta. El péndulo de la medicina siempre lo está trayendo. Nos está trayendo la colina a valores de PSA elevados. Entonces capaz que tenemos PET con colina, tenemos un paciente con PSA de 5 o 6, hagámosle PET con colina. Es casi similar al PSMA. Lo que decía, 1007 parece ser un poquito mejor para Gleason 6, podría ser una ventaja. Y que no solo estudiamos mejor los enfermos, sino en 1 de cada 3 vamos a cambiar nuestra conducta. Y no hay ninguna duda de que los radioterapeutas también deberían de empezar a revisar los criterios de falla bioquímica por criterios de Phoenix. Bueno, este escenario es una diapo sola, porque tiene sentido que yo pida PSMA en resistencia a la castración M0. Yo ya sé que no existe este escenario por PSMA. Nosotros lo hicimos en 40 enfermos, 38 dieron positivo. Entonces la pregunta es, ¿yo voy a tratar el enfermo resistente a la castración M0 o no? ¿Entra dentro de los enfermos tratables? Tengo 3 trials. No preciso PSMA para tratar. Si tiene indicación de tratamiento, ENSA, APA, DARO. Ya están probados. Entonces no necesito, el estudio no me va a cambiar. Y si el paciente no tiene indicación de tratamiento por el perfil, por lo que sea, no tiene sentido, le voy a hacer un PET que ya sé que va a ser positivo. Entonces, en este escenario yo creo que no me cambia nada, porque si el paciente tiene indicación de tratamiento, ya tenemos 3 ensayos con droga que sirven para este escenario, no hay por qué cambiarlo. Y el último escenario, el escenario en el que temblamos. Yo la verdad que estoy buscando la vuelta a cómo podemos hacer para que nos aprueben la posibilidad de hacer tratamiento con lutecio y después operar a estos enfermos y ver cómo trabaja en el primario. El problema es que es carísimo, es tóxico y éticamente es terrible. Nadie nos va a aprobar nunca. Pero uno dice, si actúa en la metástasis, si liga la metástasis, ¿por qué no liga el primario? Temblamos los urólogos, temblamos. ¿Vamos a dejar de hacer prostaectomías radicales? Es tremendo. Pero bueno, el Vision es el estudio que todos conocen, ese que hay que tener de referencia. Fue el estudio que mostró mejoría significativa en estos 3 endpoints. Y fíjese que no es solo sobrevida global, porque ya estamos hablando de un cáncer de próstata resistente a la castración que pasó receptores androgénicos de nueva generación y docetaxel. ¿Cuánto más va a vivir esta gente? No es solo cuánto más va a vivir, está libre de progresión. Difiere el primer evento esquelético adverso que invalida a los enfermos. Para mí son endpoints que sirven y sirven mucho. Este póster que nosotros hicimos con nuestra experiencia en lutecio el año pasado ganó el premio de la Semana Académica de la Facultad de Medicina, está en publicación y nuestra experiencia es esta. Son 36 enfermos tratados entre 2017 que empezamos con los colegas y 2023. De estos 6 fallecieron antes de poder completar los 3 ciclos y la idea de los colegas de CUDIM es que los pacientes por lo menos puedan recibir 3 ciclos para evaluar. Hay algunos de ellos que están en curso en este momento y las características que tienen los pacientes en el protocolo nuestro tienen que ser obviamente cáncer de próstata resistente a la castración que marque PSMA. Si no marca PSMA no tenemos cómo hacerlo. Que hayan recibido por lo menos 1 o 2 antiandrógenos de nueva generación y 1 o 2 ciclos de docetaxel y que tengan una adecuada reserva de médula ósea, funcional, hepático y función renal. Y fíjese que nosotros tenemos en esta pequeña serie de experiencia 77% de pacientes con respuesta por imagen, 80% con descenso de PSA, casi la mitad, más de 50% descenso de PSA. Pero lo más interesante es lo de abajo que subrayé y es la sobrevida global de estos enfermos cuando respondieron por imagen fue el doble a los pacientes que no respondieron. Entonces, yo puedo hacer los ciclos y si veo que el paciente no responde, quizá yo no deba seguir, porque es caro y tóxico. Pero si el paciente responde por imagen, el paciente tiene la chance de vivir el doble, por lo menos en nuestras manos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Gracias por la charla, Levin. Te voy a mezclar dos charlas. El PSMA, saquemos el 1007, no captan Gleason 6. Yo el otro día di una charla de vigilancia activa y lo planteé como en un futuro que por ahí otra de las formas de seguimiento de la vigilancia activa sea un PET-PSMA y que mientras no capte podemos seguirlo en vigilancia. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Yo tengo una opinión personal de eso, es que me parece que el único estudio que vamos a pedir en el futuro va a ser un PET-PSMA. Me da la impresión que la mano va por ahí, es un estudio que va a servir para diagnosticar, va a servir para seguir, va a servir para estadificar y para ir al tratamiento. En lugar de pedir 5, 6, 7 estudios distintos, con todo lo que eso implica de logística, gasto, movilización del enfermo, me parece que por ahora el camino va por ahí. Yo creo que sí. Gracias. Doctor, felicitaciones por su charla. Una pregunta, en Chile se usa también bastante el PET, pero con menos acceso que en Uruguay, así que los felicito. Y yo estoy convencido que para diagnóstico me parece que va a ser superior a la resonancia. Creo que va por ahí, el camino es caro, pero sí nos da la impresión que hay vasos falsos positivos. No sé si ustedes han hecho experiencia con diagnóstico y si han visto muchos falsos positivos o no lo usan para diagnóstico todavía. Bueno, de diagnóstico inicial nosotros recién estamos empezando la experiencia porque hicimos 8 de prueba. No tengo experiencia en diagnóstico inicial. Lo que la literatura dice que es mejor claramente fusionar resonancia y PET, si no PET y si no resonancia, en esa escalera. El que menos rinde la reso, después el PET y lo que más rinde la función de los dos. Y con respecto a si eso puede dar falso positivo, sí, el PET-PSMA yo lo mostré ahí, puede tener falso positivos en tiroides, en pulmón, el galio por lo menos, ¿no? Que es el más común, el más usado. En Payet y en urología, en cáncer de riñón. Así que algún falso positivo podemos tener. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí. Levin, agradecerte una vez más por haber compartido con todos nosotros. La verdad que envidiarlos un poquito en Uruguay por tener acceso a esta técnica, que es lo que se viene, lo que hay. Argentina es un poquito más larga geográficamente y con distintas zonas y distintos accesos. Ayer hablaba con colegas de acá de Buenos Aires, yo estoy al norte de Argentina, y están teniendo cada vez más acceso al PET. En el norte nosotros tenemos un gran número de pacientes que debutan metastásicos, un gran número de pacientes que son resistentes a la castración M0, y todo lo que marcaste es cierto, todo lo que marcaste las ventajas del PET-PSMA sobre los estudios de tomografía y centellograma, que en definitiva son en lo que se basan los estudios. Y todavía tenemos estos pacientes que por supuesto lo tratamos según ensayos. En Uruguay se podría decir que no tenés más pacientes resistentes a la castración M0, es la primera pregunta. Y la segunda, marcaste, si mal no recuerdo, creo que de 40 pacientes, 38 en ese estadio eran M1. ¿Qué hiciste en esos casos? O sea, ¿los diagnosticaste como M0 y los trataste como M0 o el PET te llevó a cambiar la conducta terapéutica? Es más fácil no pedir PET en esta situación, porque no te meten un brete, porque tú el M0 por imagenología convencional ya sabes lo que tenés que hacer. Entonces yo creo que realmente no hay que pedirlo porque hay evidencia para tratar esos enfermos así. Perfecto, muy bien. Entonces me parece que es meternos en un brete que es innecesario. Pero después hay otra cosa que hay que tener claro. No es pecado estudiar los pacientes por imagenología convencional. Por Dios, no nos vamos con la idea de que si el paciente no se hace un PET, nosotros estamos haciendo una mala urología. No, esa no es la idea. Porque el acceso es importante. Todos quieren operarse por robot, pero si yo soy un cirujano experiente y vivo en el interior y hago buena prostaectomía radical abierta, todos sabemos que está bien hacerla. Entonces, yo no digo que esté mal y no hay que pensar que hacemos mala medicina por eso, pero lo que sí es seguro que tenemos que saber que eso está, que hay que ofrecérselo, éticamente hay que ofrecérselo, el que lo pueda lo cubre y el que no, nos manejaremos con lo que hasta ahora dice la evidencia. Me parece que en esto tenemos que bajar a veces un poquito, todos nos entusiasmamos mucho con la tecnología, pero también después está el tema del acceso y del mundo real del otro lado, no estamos haciendo cosas mal. Gracias.
Bueno, Bueno, agradecerle una vez más a Levin y en el nombre de él a